Gloria a Dios. ¿Cómo está la amada iglesia? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a la palabra, a la predicación de la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias porque nos permitiste exaltar, glorificar tu nombre, adorarte por medio de la alabanza. Te damos gracias porque te manifestaste, Señor, porque tu Espíritu Santo se movió, fluyó, Padre, en esta hora de alabanza y de exaltación. Y ahora te pedimos, Padre, que de la misma manera, amado Dios, tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, Señor, y que por medio de la palabra que se va a impartir, tú edifiques nuestra vida espiritual, Señor, de manera que sigamos siendo desarrollados en esta vida, Padre, y de esa manera podamos llegar a la plenitud de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos al Evangelio de Juan, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 32 al 40. Y dice la palabra de Dios: Jesús pues les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene por ningún motivo le echará fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo lo que me dé no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos que el Señor Jesús se presenta como el pan de vida, y dice que dice que la voluntad de Dios es, en el versículo 40, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna. Amén. El día de hoy, hermano, nosotros hemos creído en el Señor Jesús. Por consiguiente, Dios nos ha dado la vida eterna. Amén. Y es importante, hermano, que en esta vida que Dios nos ha dado es una nueva vida, la cual tenemos que vivir. Tenemos que quitar conceptos, hermano, empezar a quitar conceptos y empezar a dejar que la palabra de Dios derrumbe nuestros conceptos religiosos o de cualquier tipo de creencia que tengamos, para que de esa manera, hermano, el Espíritu Santo pueda fluir en nuestra vida. Entonces, tenemos que saber y tenemos que entender que cuando Dios nos da la vida eterna, hermano, es para que vivamos en esa vida. El apóstol Pablo decía: anden en el Espíritu. En otras palabras, te está diciendo: vive la vida eterna que Dios te ha dado. Ya no vivas en la carne, ya no vivas en el alma, ya no vivas en las emociones, ya no vivas en los deseos y en los placeres. Yo te he dado una nueva vida, y mi anhelo, dice Dios, mi deseo es que tú vivas esa vida.
porque solamente en esa vida vas a poder ser pleno, porque solamente en esa vida vas a poder experimentarme, vas a poder gozarme, me vas a poder anhelar, me vas a poder disfrutar. Entonces Dios ya nos dio la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Te das cuenta que no necesitamos morir e ir al cielo para recibir la vida eterna de Dios? Eso es en vida. Y una vez que Dios nos da la vida eterna, tenemos que empezar a desarrollarnos en esa vida. Y el día de hoy vamos a hablar, hermano, precisamente cómo yo me puedo desarrollar en la vida espiritual, en esa nueva vida espiritual que Dios me ha dado. Porque en mi vida humana ya tuve un desarrollo. Ya han pasado 40 y ¿cuántos? Casi el tostón. Ya me desarrollé, ya pasé por las etapas, fui un bebé, fui un niño, joven, adolescente, ya entré a la etapa de adulto y ya casi le voy a entrar a la etapa de la tercera edad, porque después de los 50 inicia la etapa de la tercera edad, hermano. Entonces, fíjate, hermano, en esa vida, en la vida humana yo me desarrollé, y cada uno de ustedes. En la vida, carnal, pues también, hermano, también me desarrollé. Y ahora que Dios me ha dado una nueva vida, hermano, tengo que empezarme a desarrollar en esa vida. Ese es el anhelo de Dios. En eso consiste ser cristiano, en eso consiste convertirte al Evangelio, en eso consiste convertirte a Cristo, en que tú obtengas una nueva vida y que en esa vida empieces a vivir y te empieces a desarrollar. Amén. Entonces, ¿cómo yo me puedo desarrollar en esta nueva vida que Dios me ha dado? Primero tengo que saber qué es el crecimiento espiritual. Porque a veces creemos que el crecimiento espiritual es el estar bien lleno de mucha información. Estar lleno, estar cargado de literatura. Eso no es tener un desarrollo espiritual. Amén. El crecimiento espiritual, hermano, en otras palabras, cuando vamos a la Biblia, es el aumento de Cristo en ti. El propósito de Dios, hermano, es que el creyente gane cada día más de Cristo. Y cuando tú vas al Antiguo Testamento, hermano, en el libro de Job, tú vas a ver que todo el capítulo de Job, hermano, este hombre de Dios pasa por muchos procesos en su vida, donde Dios le quita todo. Dios permite que Satanás le quite todo, hasta el grado de que a su misma esposa le dice: ya maldice a tu Dios y muérete. Y muchos creemos, hermano, que este libro nos trae una enseñanza de pobrecito Job, mira todo lo que sufrió. Ay, sí, pues todo lo que Dios te quitó te lo va a dar el doble y el triple, y empiezan a predicar prosperidad. Pero cuando tú vas a la profundidad del libro de Job, te vas a dar cuenta que el único motivo por el cual Dios despojó a Job de absolutamente todo y lo llevó y lo redujo a la nada fue para que Job ganara más de Dios y para que Dios ganara más de Job. Lo despojó del yo, ¿sí? Entonces, Job, hermano, a través de todo el proceso que llevó, de todos los procesos que llevó, tuvo un crecimiento espiritual. Amén. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar 3 términos griegos
que se traducen como vida. ¿Sí? Ejemplo, el Señor Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida. Y no se está refiriendo ni a la vida emocional ni a la vida física, se está refiriendo a la vida espiritual. ¿Verdad? Entonces, en la Biblia vamos a encontrar una palabra griega que tiene tres traducciones o tres significados, pero a final de cuentas es vida. Pero se utiliza de tres maneras diferentes para dirigirse a tres tipos de vida diferentes que el hombre posee. La primera es bios, que significa la vida biológica. La otra es psique, que se refiere a la vida almática, a la vida emocional, a la vida psíquica, a la vida psicológica. Y la otra es zoe, que se refiere a la vida espiritual o a la vida eterna que Dios nos ha dado. Amén. La vida bios, hermano, es la vida física, la vida natural. Y vemos un ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del versículo 7 al 14, donde nos ejemplifica la palabra de Dios, cómo se refiere la Escritura a este tipo de vida, a la vida física, la vida natural, la vida biológica. Y dice Lucas 8, 7 y 14, versículo 7 y versículo 14 solamente. Hablando de la parábola del sembrador, cuando habla que la tierra cae en cuatro tipos de tierra, la cual la tierra representa el corazón del hombre, y dice que otra parte cayó entre los espinos, y creciendo con ella los espinos la ahogaron. O sea que el sembrador aventó la semilla, que es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios cayó en un corazón que era como espinos. Y esa palabra, hermano, creció, pero dice que los espinos la ahogaron. Dice que los espinos la ahogaron y la secaron. Y el versículo 14 dice que la que cayó entre los espinos, y nos dice lo que significan los espinos. Dice, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan a madurez su fruto. Es decir, que hay personas a las que se les predica el evangelio, lo reciben, pero ellos se van, hermano, y prefieren el mundo, prefieren las riquezas, prefieren los afanes del mundo. Y cuando dice el evangelio de Lucas, la que cayó, versículo 14, la que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas de los placeres de la vida. Ahí nosotros estamos viendo la palabra bios, porque se refiere a la vida mundana, a la vida, hermano, que la carne busca. Amén. Entonces, la vida, por otro lado, hermano, la vida psique. Esta vida, hermano, se refiere al yo. Cuando la Escritura habla de la vida psique con P, se refiere a la vida del alma, a mi yo. Y te acuerdas que el Señor Jesús dijo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Es decir, se tiene que negar a su yo, a su alma. Amén.
a sus razonamientos, a sus creencias, a su religiosidad, a su doctrina, al placer, a todo lo que a la carne le gusta. Y la vida sí que se refiere a la vida del alma, a la vida psíquica o a la vida psicológica, a la vida mental que tiene que ver con el área psicológica. ¿Sí? Y vemos el ejemplo Mateo 10:39. ¡Ura! Ay, perdón. Seguido me pasa, hermana. Entonces dice Mateo 10:39, el que haya la vida de su alma, fíjate cómo dice Mateo, el que haya la vida de su alma, la perderá, y el que la pierde por causa de mí, la hallará. La palabra vida aquí es psique, que se refiere al alma humana, a la mente, a la razón, a los sentimientos, a los afectos y emociones, a la voluntad, es decir, al yo, al sí mismo, lo que también se conoce como carne, y muchas de las veces el hombre solamente busca su propia satisfacción. ¿Sí? Muchas de las veces, hermano, al hombre solamente le importa su yo. Y te voy a decir, hermano, en el grupo de Alcohólicos Anónimos había una frase que decían que primero soy yo, después yo y al último yo. Cuando la Biblia nos manda, hermano, que tenemos que negarnos a nuestro yo. Amén. Y por otro lado está la vida Zoe. Amén. La cual se tiene que hacer rema, se tiene que hacer viva. Y la vida Zoe se refiere a la vida eterna que Jesús nos ha dado. Y vemos el ejemplo Juan 14:6, donde el Señor Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad, es decir, la realidad, y la vida, es decir, yo soy Zoe, yo soy la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, lo que Jesús dice es que Él es la vida eterna, en otras palabras, y que nadie tiene acceso a Dios el Padre, es decir, a esa vida eterna, si no es por medio de Cristo. El apóstol Pablo, hermano, entonces en diversas ocasiones habla de la vida Zoe, de la vida espiritual, que el hombre recibe por medio de Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo hace hincapié que en esa nueva vida, en esa vida espiritual, en esa nueva vida eterna que Dios nos ha dado, hace hincapié que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollarnos, que tenemos que ser edificados en esa vida. Y dice Hechos 20:32, Hechos 20:32, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Es decir, que la palabra de Dios tiene el poder de desarrollarte en la vida espiritual o en la vida eterna que Dios te ha dado. Por eso la importancia, hermano, de que nosotros vengamos y leamos, estudiemos la palabra de Dios. Porque cuando tú vienes y abres la Biblia, hermano, y empiezas a estudiar, no estás leyendo un simple libro. Te estás alimentando tu espíritu, estás alimentando tu vida espiritual. Por consiguiente va a haber un crecimiento, va a haber un desarrollo. ¿Sí? Esto es, hermano, comparándolo como cuando una persona
se alimenta con comida chatarra, va a tener un mal desarrollo. Pero una persona que se alimenta saludablemente, hermano, lo va a reflejar, va a estar sano. Entonces, cuando la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice, tienen que edificarse en su vida espiritual, se refiere a que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que nutrir nuestro espíritu. Entonces, cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes, hermano, ¿cómo se dice? A tijerear, a criticar, a fisgonear a los hermanos. Porque si tú vienes con esa mentalidad o si tú estás en esa postura en la iglesia, hermano, en la congregación, estás mal. ¿Por qué? ¿Por qué yo vengo a la iglesia, hermano? Porque yo necesito alimentarme de la palabra de Dios. Haz de cuenta que es como si fueras a un restaurante. A un restaurante no vas a rezar, ¿verdad? Vas a comer, vas a alimentar tu cuerpo físico. Cuando venimos a la iglesia, venimos a alimentar el espíritu de la palabra de Dios. Y como consiguiente va a haber un crecimiento espiritual. Amén. Entonces, ser edificados, hermano, tiene que ver con un crecimiento espiritual. Amén. Y el apóstol Pablo dice en Hechos 20:32, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los que han sido santificados. Entonces, como cristianos, nosotros, hermanos, debemos creer que tener un crecimiento, no debemos de creer que tener un crecimiento espiritual consiste en ser mejor. No, hermano. El hecho de que tú tengas un crecimiento espiritual no significa que eres mejor que los demás. Amén. El crecimiento, hermano, espiritual consiste en que Cristo como vida dentro de mí se desarrolle. Te voy a poner un ejemplo, hermano, espiritual, para que pongas atención. Esto nunca lo habías escuchado. ¿Tú te acuerdas cuando dice la Escritura que se le apareció el ángel a María? ¿Y qué le dijo? Que iba a concebir en su vientre un varón, el cual iba a ser el Salvador del mundo, y su nombre iba a ser Cristo el Salvador. Y luego cuando tú sigues leyendo la Escritura, dice que Él vino por obra del Espíritu Santo y se engendró, ¿en dónde dice? En María la Virgen. Todavía la ciencia no estaba tan como ahora, y ya hubo una inseminación. No fue artificial, fue espiritual. Pues eso, hermano, es un cuadro. Haz de cuenta que estás viendo un cuadro de lo que sucedió cuando el Espíritu Santo vino a tu vida y en ti engendró el gen divino de Dios. Su vida en ti la engendró. Y entonces el día de hoy esa vida ha germinado, es decir, que Cristo nació dentro de ti y se tiene que desarrollar. En eso consiste la vida espiritual. No tiene nada que ver con doctrinas, con religiones. Amén. Entonces, te voy a poner un ejemplo, hermano. A medida que un joven pasa de joven a una persona de 30 años, 35, 40, se convierte en un adulto. Amén. Y él va mejorando, hermano, ¿verdad? Va mejorando. Pero esa mejora no significa, hermano,
que este joven ya adulto haya tenido un crecimiento espiritual. ¿Sí? Ahora, muchas personas recurren a los profesionales, recurren en busca de ayuda profesional, psicólogos, terapeutas, terapias, en busca de una mejora, porque quieren vivir mejor, porque quieren ser mejores, porque ya no quiero ser la persona que soy, porque ya me dijeron que tengo que ir al psicólogo para que mi conducta mejore. Amén. Pero hay otros que recurren, hermano, a sermones bíblicos. Amén. La ayuda profesional, hermano, te va a hacer una mejor persona. El que tú recurras a un sermón bíblico te va a hacer una mejor persona, pero no te va a dar un crecimiento espiritual. Vas a cambiar probablemente, pero no vas a ser transformado. ¿Sí? Y cuando una persona cambia, nomás poda el problema. Es como un árbol que lo estás podando. Pero cuando tú eres transformado, hermano, por el poder de la vida que Dios ha depositado en ti, tú arrancas el problema desde la raíz. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque tenemos que entender, hermano, que el que yo vaya al psicólogo me va a cambiar mi manera de pensar, pero voy a seguir siendo el mismo. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es nuevas criaturas. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es un hombre nuevo, un hombre que sea regenerado. ¿Sí? Y la palabra regenerar, hermano, significa regresar a su estado original, algo que se echó a perder. Entonces Dios quiere, hermano, que regresemos a nuestro estado original. Amén. Y el ejemplo a seguir es Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, el apóstol Pablo, hermano, exhorta, hermano, tenemos que desarrollarnos en nuestra nueva vida espiritual que Dios nos ha dado. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, hermano, antes de que tú nacieras del Espíritu, porque yo tengo que ser claro en este punto. Una persona, nos vamos a ir a lo que la Biblia dice, no a lo que yo creo. Una persona que no ha nacido de nuevo sigue siendo aunque venga a la iglesia, aunque ore, etcétera, etcétera, hermano, sigue viviendo conforme a su naturaleza vieja. Por eso Nicodemo le dice a Jesús: sabemos que tú eres hijo de Dios y que nadie puede hacer, porque nadie hiciera los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y yo pienso que Nicodemo esperaba que Jesús le dijera: no, pues fíjate que yo soy el hijo de Dios, mira, te voy a echar un milagro. Pero Jesús le contestó, fíjate lo que le dijo: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se tronó, a pesar de que él era un hombre letrado, hermano, era maestro de la ley, y le dice: ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo, es decir, como en otras palabras, ¿cómo puede ser que yo siendo viejo pueda volver a nacer? ¿Acaso puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y le dijo Jesús nuevamente, a lo mejor Nicodemo esperaba que Jesús le dijera: no es por ahí. Pero Jesús le vuelve a decir: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Primero le dijo no puede ver y luego no puede entrar. Porque el nuevo nacimiento, hermano, es lo que nos va a permitir ver y entrar al reino de Dios. Si yo no he tenido ese nuevo nacimiento, no tengo la vida eterna. Porque la vida eterna, hermano, se adquiere por medio de el creer, pero se recibe por medio del nuevo nacimiento. Entonces, una vez que yo he recibido esa nueva vida, hermano, tengo que desarrollarme en esa vida. Amén. Una vez que Cristo, hermano, nace dentro de mí, se tiene que desarrollar. Porque el propósito de Dios es que el carácter de Cristo se forme en ti. Pero para eso, Pablo dice, el Señor Jesús dice, te tienes que negar a ti mismo. Tiene que haber una negación. Muchas de las veces quiero dejar de hacer cosas que hago y que no me gusta, que no me agrada. Es un ejemplo, Y le pido a Dios que me ayude a ya no ser así, pero no estoy dispuesto a negarme a dejarlo de hacer. Y cuando yo estoy en esa postura, hermano, Dios no puede hacer nada, porque yo se lo impido. Pero cuando empieza a haber una negación, es decir, empiezas a intentar dejarlo de hacer, que en tu corazón esté el deseo de dejar de vivir de esa manera porque quieres agradar a Dios y lo estás poniendo en primer lugar, no para agradar al hombre, no para agradarte a ti, no para que tú te sientas mejor, sino que tu corazón busque el agradar a Dios. Dios no lo va a ver y probablemente vas a volver a caer. Pero Dios no va a ver la caída, Dios va a ver lo que hay en tu corazón. Dios va a ver que en tu corazón está el deseo de dejar o de negarte a ti mismo. Y cuando Dios ve eso, hermano, trabaja. Porque la Escritura dice que Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. Y un corazón constricto, hermanos, es el que ya ha sido quebrantado por el Señor. El que ha reconocido que no debo de vivir más de esta manera, no para estar bien con los demás, no para agradar a los demás, sino porque quiero estar bien contigo, Señor. Porque me interesa lo que tú pienses de mí, no lo que la gente piense de mí. Y muchas de las veces el yo no nos permite, hermano, darle acceso a Dios en nuestra vida. Muchas de las veces, hermano, el qué dirán, qué van a decir de mí, qué va a decir la banda, dice el hermano Rodo, qué va a decir la banda de mí. Ya te volviste bien religioso. Pero dice la Escritura, tenemos que buscar agradar a Dios y no a los hombres. Amén. Ahora, Dios, hermano, establece ministerios para edificar la vida de los santos, la vida espiritual. Y dice Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 15, y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas de los hombres,
en astucia, con miras a un sistema de error, sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces te das cuenta que Pablo te dice, tienes que crecer en esa nueva vida que se te dio. Tienes que desarrollarte. Amén. Hermano, es un problema que el día de hoy tú vas a ver mucho en las iglesias. Inmadurez. Y por inmadurez, hermano, las iglesias se dividen. Por inmadurez, los hermanos se van de las iglesias. Por inmadurez, el hermano vive tomando malas decisiones. Y la inmadurez todo el tiempo nos va a llevar al sufrimiento, a sufrir. Y Dios no quiere que suframos, hermano. Y Él nos dice en dónde está la solución. Hay que madurar. Porque cuando tú vas madurando, hermano, no solamente va a cambiar tus hechos, sino tu mente, tu manera de ver las cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver 3 cosas, hermano, de rapidito, porque ahora sí se nos fue el tiempo. Vamos a ver 3 cosas. ¿Cómo puedo crecer en mi vida espiritual? Número 1, la oración. La oración es vital en mi vida espiritual. Orar en mi intimidad. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Como creyentes, hermano, es importante que nos reunamos para partir el pan, para recibir el pan y el vino, la mesa, la Santa Cena del Señor. Eso es lo que estamos celebrando ahorita, la Santa Cena. Estamos recibiendo a Cristo como pan, porque Él es la palabra de Dios, ¿verdad? Y Él es vida. Pero también es importante, hermano, que nos reunamos como iglesia. Es importante que nos reunamos, es vital, no para recibir una enseñanza, sino para orar. Es vital que como iglesia nos reunamos para orar y para leer la Biblia, para estudiar la Biblia. Y eso, hermano, nos va a ayudar a tener un mejor desarrollo en nuestra vida espiritual. Dice el libro de los Hechos 2:42. Fíjate lo que hacía la iglesia primitiva. Y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que se reunían, las congregaciones se reunían a orar, pero también se reunían a hablar palabra de Dios. Amén. Es importante, hermano, todos los días tener un tiempo en la intimidad, también con Dios. Es importante que entres a tu aposento, que entres a una intimidad entre tú y Dios, en comunión, en oración. Y eso nos va a ayudar a un desarrollo espiritual. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Entonces, debemos de tener la experiencia, hermano, de orar en secreto, porque ahí es donde Dios te va a hablar, ahí es donde Dios te va a dar revelación.
Ahí es donde Dios te va a redarguir. Pero también es donde tú vas a tener una comunión íntima con Dios. Solamente eres tú y Él. Ahorita somos el cuerpo de Cristo y Dios. Pero cuando yo estoy orando allá solo, entre Dios y yo. Amén. Así es como podemos tener contacto en la intimidad con Dios. Y podemos experimentar un disfrute íntimo entre Dios y nosotros. Amén. Otra cosa, hermano, que nos ayuda al crecimiento espiritual es estudiar la Biblia. Cuando nosotros estamos a solas con el Señor, además de orar, hermano, en la intimidad, debemos de leer la Biblia. Amén. Debemos de estudiar la Biblia. Y es importante cultivar estos hábitos espirituales, porque son vitales, hermano. Esto es como el aire. El aire es vital para vivir. La comida es vital. El orar, el leer la Biblia son vitales en nuestra vida espiritual. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 17 y 18, y aquí quiero que pongas mucha atención. Efesios 6, 17 y 18. Y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Dice Pablo, tenemos que recibir el yelmo de la salvación. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el yelmo es el casco, hermano, que trae la armadura de un guerrero, el cual sirve para proteger esta área, hermana, que es donde está la batalla espiritual, es donde son disparados los dardos de fuego del maligno, los pensamientos, los malos pensamientos. Amén. Recibir el yelmo de la salvación sirve para proteger nuestra mente y nuestro intelecto contra los pensamientos negativos que Satanás dispara en contra de los santos. El yelmo es una protección y es la salvación de Dios. Y Satanás constantemente te está atacando en tu mente. Mira, te ves bien gorda. Hazte una, ¿sabe cómo se llame? Una liposucción. Pero es que no tengo dinero, ve y saca un préstamo. Endrógate. Y luego vas y sacas uno de como de 200,000. Para que alcance para todo. Y al rato llegan y te embargan y te quitan la casa. O ¿cuánta gente no queda en la plancha, hermano? Sí. Malos pensamientos, pensamientos de muerte. La depresión, hermanos, es un ataque de Satanás. Cuando una persona se deprime, hermano, no es por su cambio hormonal, son los ataques de Satanás. Cuando una persona está deprimida, Satanás lo tiene bajo sus pies haciéndolo así. Pero cuando nosotros, hermano, tenemos puesta la armadura de Dios, no va a pasar eso. Tú vas a poder llevar cautivo a la obediencia, dice la palabra de Dios, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Cautivo a la obediencia. La salvación de Dios es la protección que tomamos contra todas las acechanzas del maligno. Amén. El yelmo. Pero por otro lado, Dios nos da la espada para pelear la buena batalla, para que cuando esos pensamientos me estén atacando,
Sí, yo saque la espada y me ponga a pelear. ¿Qué hizo Jesús en el desierto cuando Satanás lo tentó? Tenía 40 días en ayuno, me imagino que tenía un montón de hambre, y le dijo Satanás, fíjate por dónde lo tentó, porque sabía que él tenía hambre. Si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús no se puso a alegar con el diablo, no le dio cavidad, no le dijo, ay, yo soy el Hijo de Dios, ira. Sacó la espada, hermano, la palabra de Dios, y con eso se defendió y le dijo, escrito está, porque en el Antiguo Testamento escrito estaba que no solo de pan viviría el hombre. Entonces Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás se fue, lo venció. Entonces Dios, hermano, nos ha dotado, nos ha capacitado con armas y con defensa para poder resistir las artimañas, los dardos de fuego del maligno. Cuando vengan malos pensamientos a mi mente, tengo que ponerme a orar, no darles cavidad. Hay veces, hermano, que Satanás siembra el pensamiento y yo me hago unas peliculotas acá, y ni siquiera. Y de momento, hermano, opresión, pura opresión es en la que estoy viviendo. Entonces, Efesios capítulo 6 y versículos 17 y 18 abarcan el asunto de la oración y la palabra. Amén. Estos versículos nos dicen, oren con toda oración por los santos. Reciban la palabra de Dios con toda oración y oren por los santos. Y esto quiere decir, hermano, que tenemos que enseñarnos a orar, leer. ¿Sí sabes lo que es orar, leer? ¿Sí sabes o no? Orar, leer es, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ya te lo sabes. Orar, leer es que de un versículo bíblico tú ores. Ejemplo, te doy gracias, amado Dios, porque tú enviaste a tu Hijo unigénito y gracias a eso tú me permitiste poder creer en Él y el día de hoy yo tengo vida eterna. Y ahí ya oramos y leímos. Entonces, ese es el ejemplo, hermano, que el Señor Jesús nos muestra de la oración con el Padre Nuestro, orar, leer. Amén. Ahora, por último, otra cosa que nos va a permitir desarrollarnos en nuestra vida espiritual es el ser llenos de Cristo. Amén. Efesios 3, 14 al 19. Y dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser, fíjate bien, fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que Cristo haga su hogar en mi corazón, por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, ser lleno, hermano, de toda la plenitud de Dios es ser lleno de Cristo. Y una persona, hermano, que está llena de Cristo, va a hablar Cristo, va a hablar a Cristo, va a testificar a Cristo, va a vivir a Cristo.
Pero una persona que está vacía, ¿qué va a hacer? Va a buscar el deleite, el placer. Decía por ahí una persona que si tú comes ajo todos los días, ¿a qué vas a oler? A ajo, ¿verdad? Entonces, si tú todos los días comes a Cristo, vas a oler a Cristo. Por otro lado está Efesios 5:18. Y el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos de Cristo. Amén. Vemos la oración de Pablo en el libro de Efesios capítulo 3, cómo el apóstol Pablo, hermano, ora para que la iglesia sea fortalecida en el hombre interior, pero también ora para que Cristo haga su hogar en el corazón de ellos, pero también ora para que los creyentes conozcan las dimensiones de Cristo, y también ora, hermano, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Amén. Para que podamos entonces ser llenos de la plenitud de Dios. Y en el versículo Efesios 5:18, Pablo ora y nos exhorta a que nosotros seamos llenos del Espíritu. Seamos llenos de Cristo. Dice: no se embriaguen con vino. Y aquí el vino representa los deleites. No es que no te pongas alcoholicón, no. No busques el deseo, no busques el placer, la fiesta. Mejor dice: llénate del Espíritu. Amén. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, porque de esta manera, hermano, nosotros vamos a tener un crecimiento espiritual. De esta manera nos va a cambiar la mentalidad. Amén. Entonces, en esto consiste, hermano, el crecimiento espiritual. Y si yo verdaderamente me quiero desarrollar en mi vida espiritual, hermano, tengo que empezar a poner en práctica estos consejos bíblicos, hermano, que Dios nos da, ¿verdad? Pero también no dejando pasar por alto y estando conscientes que también tiene que haber procesos en nuestra vida para poder crecer. Problemas. Cada problema que viene a tu vida, sea chiquito, sea grande, es un proceso que Dios permite para tu crecimiento espiritual. Si tú no estás haciendo las cosas bien, va a ser un proceso para reprensión, para que te alinees. Si tú estás haciendo las cosas bien, va a ser un proceso para crecimiento. Entonces, vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque el día de hoy nos permitió estar en su casa de oración. Y yo le quiero pedir al hermano Dimas que nos apoye con la oración para despedir el servicio. Antes que todo, hermanos, les hago un aviso. Les quiero hacer un aviso. El día